Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les saluda su amigo el teacher. Con la práctica que ya hemos adquirido al resolver las ecuaciones de primer grado en los videos anteriores, ahora vamos a resolver paso a paso una serie de problemas de aplicación. Veremos un video por cada ejercicio. Les invito a suscribirse para estar al día de los nuevos videos y de los videos que ya hemos presentado. También les invitamos a darnos like si les ha gustado la presentación y a compartirla con sus amigos. Entonces, comencemos. Ejercicio 8. Preparación de una aleación. La plata de ley inglesa es una aleación de cobre y plata que es 7.5% cobre por peso. ¿Cuántos gramos de cobre puro y cuántos gramos de plata de ley inglesa deben usarse para preparar 200 gramos de aleación de cobre-plata que sea 10% de cobre por peso? Analizando este ejercicio, nos damos cuenta que la plata de ley inglesa, vamos a subrayarla, es una aleación que tiene 7.5% en cobre. Entonces podemos calcular cuánto cobre tiene esta aleación, dependiendo la preparación. Después nos preguntan cuántos gramos de cobre puro han de usarse y cuántos gramos de plata de ley inglesa se tienen que utilizar para preparar 200 gramos de una nueva aleación y que sea del 10% de cobre por peso. Analizando vemos que si yo tengo una aleación de plata de ley inglesa y le sumo cobre, mi porcentaje de cobre va a aumentar, efectivamente. En el ejercicio nos piden que solo sea hasta el 10%. Muy bien, definamos nuestras incógnitas. Decimos entonces que los gramos de plata de ley inglesa vamos a igualarlo que sea nuestra X. De aquí podemos deducir lo siguiente. Los gramos de cobre en la plata de ley inglesa los podemos obtener. Vamos a igualarlo a, sabemos que es un 7.5% de cobre por peso, lo que equivaldría al 0.075, que va a multiplicar a la plata de ley inglesa. Y nos solicitan la cantidad en gramos de cobre puro. De cobre puro. De acuerdo. Si va a ser una preparación de 200 gramos, entonces podemos calcular el cobre puro como 200 menos nuestros gramos de plata de ley inglesa que vamos a usar. En este caso, menos X. Perfecto. Para resolver este ejercicio vamos a hacer un acercamiento a la plata de ley inglesa y también a nuestra nueva aleación. Pero empecemos con la plata de ley inglesa. Vamos a calcular, vamos a poner en una preparación de 200 gramos. Vamos a ponerle aquí gramos. Queremos saber cuánto cobre nos vamos a encontrar. Entonces lo podemos poner como el cobre en gramos. Lo vamos a igualar a 200, son 200 gramos. Y sabemos que la cantidad en esta aleación es del 0.075. Muy bien. Esto nos daría, sacamos nuestra calculadora, 200 por
.075 nos da 15 gramos de cobre. Eso es lo que habría en una aleación típica de ley inglesa. De acuerdo. ¿Qué pasa entonces con nuestra nueva aleación? Ok, vamos a colocar aquí la nueva aleación. Vamos a poner también 200 gramos, que es lo que nos dice el ejercicio. Y vamos a calcular el cobre de nuestra nueva aleación. Entonces pondríamos que el cobre sería igual, en este caso, a 200 por, en este caso nos solicitan que sea del 10%, sería 0.10. Mucho ojo ahí. Si lo multiplicamos, la nueva aleación debe tener solamente el 10% de cobre por peso, entonces tendríamos 200 por 0.10, que nos da 20. La nueva aleación debe de tener 20 gramos de cobre. Eso es muy importante y va a ser la base para resolverlo. Entonces podemos definir nuestra ecuación como sigue. Como ya sabemos que la nueva aleación tiene 20 gramos de cobre, podemos hacer lo siguiente. Diríamos entonces que si yo sumo los gramos de cobre puro y a ellos le sumo los gramos de cobre también de la plata de ley o plata de ley inglesa, dentro de mi preparación de 200 gramos, si sumo los gramos de cobre y a esto le sumo los gramos de cobre de plata de ley inglesa, estos no deberían de pasar de 20. Y de esta forma puedo definir mi ecuación matemática. Muy bien. Recordemos entonces que los gramos de cobre puro son 200 menos X. Y los gramos de cobre en la plata de ley inglesa, 0.075 por X. Siendo así, entonces podemos definir ya nuestra ecuación. Diríamos, gramos de cobre puro, 200 menos X. Más gramos de cobre de plata de ley inglesa, sabemos que serían el 0.075 por X. Y X sigue siendo la plata de ley inglesa. Y esto debe ser forzosamente igual a 20. Si despejo X, entonces obtengo los gramos de plata de ley inglesa. Muy bien, hagámoslo. Vamos a eliminar el 200, restando 200 en ambas partes, y me quedaría menos X más 0.075 por X igual a 20 menos 200. Aquí tengo menos X más 0.075X. Si lo hacemos en la calculadora, tendríamos menos 1, que es lo que vale X, más 0.075 nos daría menos 0.925 por X. Entonces, tenemos de este lado menos 0.925 por X. Y esto lo igualamos, 20 menos 200, pues me daría menos 180.
180. En este momento, lo que hago es multiplicar ambos lados por menos 1 para que me quede positivo. Entonces tendría 0.925x igual a 180. Y entonces, si divido entre 0.925 en ambos lados, despejo a x. Igual pude antes dividir entre menos 0.925 y ahorrarme la multiplicación por menos 1. ¿Ok? Ya ustedes van a ir adquiriendo, desarrollando sus habilidades. Aquí entonces, al dividir entre 0.925 entre ambos lados, nos quedaría x despejada igual a 180 sobre 0.925. Y entonces x, que son los gramos de plata de ley inglesa, nos daría. Tendríamos 180 entre 0.925 nos da 194.59, que podemos redondearlo a 194.6. Vamos a hacerlo. 194.6. Confirmamos. Y estos serían gramos, vamos a ponerlo aquí, gramos de plata de ley inglesa, para que esté completo. Ahí está. Siempre sus respuestas, que se noten, remárquelas, encuádrenlas, como gusten. Y ya que tenemos los gramos de plata de ley inglesa, bueno, sabemos que los gramos de cobre puro lo calcularíamos con esta, 200 menos x. Ahí así se definimos los gramos de cobre puro. Bien, vamos a calcularlos aquí. Decimos entonces que 200, vamos a hacerlo un poquito más grande para que salga mejor, 200 menos x sería igual a 200 menos 194.6, y esto sería igual, vamos a hacer la resta, ponemos 200 menos 194.6 y esto nos daría 5.4, pero que son gramos de cobre puro. De cobre puro. De igual forma, vamos a resaltar el resultado. Tendríamos ya calculado gramos de cobre puro. Y de esta forma satisfaceríamos el resultado. Gracias por su tiempo. Nos vemos en el siguiente.